Dios nos pueda bendecir en esta hora. Cuando Jesús, hermano, se enseñó a orar a sus discípulos en sus pasos iniciales, el Señor le dijo que cuando oraran, dirigieran una oración hacia el Padre por medio de Él. Y una de las cosas que Él dijo: hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, así también se haga en la tierra. Que insistentemente oráramos de esa forma, que se haga la voluntad como se hace en los cielos. En los cielos, hermanos, que tenemos, allá tenemos los ángeles. Los ángeles, hermanos, todos están sumisos a Cristo el Señor. Todos los ángeles están postrados, adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reverentemente, inclinando, dando gloria y alabanza eternamente. Pero Él insistió en que esa voluntad se pudiera hacer acá, porque esa voluntad no es inherente a nosotros. Nosotros no nos sometimos a la voluntad automáticamente. No es algo que nazca yo con esa voluntad. Siempre hay una resistencia a no hacer la voluntad. Así que cada uno de nosotros muchas veces ha querido cuál es la voluntad para usted. Amén. Cuando usted necesita hacer algo, tomar determinaciones, siempre usted ha querido que sea la voluntad de Dios. ¿Es así o no? A veces, hermano, esa voluntad que Dios nos ha revelado, pero muchas veces esa voluntad queremos que coincida, nuestra voluntad queremos que coincida con la voluntad de Dios. Me explico. En la misma palabra nosotros tenemos la voluntad de Dios escrita. Toda esta es la voluntad de Dios. Pero muchas veces queremos, hermanos, que esta palabra sea lo que nosotros pensamos, que ella se ciña a nosotros. Queremos que ella esté de acuerdo con lo que pensamos nosotros, con lo que sentimos nosotros. Pero eso es imposible, hermano, porque la voluntad de Dios no es la voluntad nuestra. El Señor lo ha dicho, sus pensamientos, los pensamientos de Él no son los nuestros. Así que muchas veces esa voluntad no coincide con la nuestra. Siempre buscamos, cuando nosotros decimos y nos salió perfecto y queremos, mire, esta fue la voluntad del Señor, y nos sentimos contentos porque coincidió esa voluntad con la nuestra. Pero no todas las veces sucede así. Entonces, cuando la voluntad de Dios en su palabra, hermanos, no coincide con mi pensamiento, no coincide con mis sentimientos, no coincide con mis emociones, entonces nos frustramos, entonces nos amargamos, entonces nos desconsolamos, hermanos, estamos atribulados, sentimos de que Dios no está a nuestro favor. Porque creemos que se haga mi voluntad y no su voluntad. Así que someterse a la voluntad de Dios no es algo entonces que la naturaleza humana desea mantener, hermanos. Y no es forma inherente o automática que se desarrolla, que se hace de una manera gozosa. Cuando nosotros queremos someternos a Dios, la verdad es que no lo hacemos tampoco de una manera gozosa. Amén. Porque nos cuesta muchas veces para asistir a un culto. Nos cuesta para llegar. Tenemos un montón de obstáculos. Y vemos, hermanos, que la voluntad del Señor es que Dios sea siempre el centro de todo. Que todo gire alrededor de Él. Esa es su voluntad. Podría llamarse como egocéntrico Dios. Pero no es así. Entonces, pero nosotros queremos que Dios, hermano, y todas las cosas que Él crea giren alrededor nuestro. Queremos ser siempre el centro. Nosotros cuando tenemos algún tipo de enfermedad, hoy día me duele la garganta, hoy día me duele la cabeza, no voy a ir al culto hoy día. Pero en cambio usted se levanta temprano mañana, le duele la garganta, le duele la cabeza, usted parte igual. Amén. Porque usted está de acuerdo a su voluntad, porque la manera reverente al cual Dios quiere que nosotros nos sometamos, no lo hacemos como lo hacemos con el mundo exterior. Entonces, eso nos ha costado mucho. Entonces,
No podemos, hermanos, ir al monte Gólgota, al Calvario, no podemos si primeramente no estamos en el Getsemaní. Y aquí nos encontramos en la lectura que hemos leído, en el Getsemaní. Así que Jesús, hermano, está lidiando ahora con esa voluntad. Es la lucha que Él tiene, hermano, con su propio Padre, la lucha con Dios. Muchas veces, hermanos, necesito tomar decisiones y queremos que Dios dé su aprobación a lo que yo quiero. Amén. Entonces, cuando Dios hace lo contrario a de lo que usted quiere, entonces usted se frustra. Entonces yo me frustro porque queremos que se haga mi voluntad. Y no nos olvidemos que Dios siempre está trabajando mejor con nosotros que lo que queremos nosotros para nosotros. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros, que pensando que nosotros tenemos lo mejor para nosotros, eso es imposible. ¿Me entendió usted, cierto? Así que muchas veces entonces, hermano, la lucha es, muchas veces necesito tomar una decisión y necesito que Dios me apruebe lo que yo quiero, aún que Dios determine, pero que haga mi aprobación. Otras veces, hermano, la lucha es que conociendo la voluntad de Dios me resisto a someterme a ella. Porque muchas veces tomamos determinaciones, herimos a nuestra familia, herimos al entorno, herimos a todos los que están bajo nosotros, tomando decisiones que no fueron la voluntad de Dios. En la economía muchas veces invertimos dinero, dejamos a nuestras familias prácticamente sin dinero, sin comida muchas veces, hermanos, porque tomamos decisiones en meternos crédito, en meternos en un montón de cosas sin haber consultado la voluntad de Dios. Y son otros los que sufren. Pero a veces lo hacemos por desconocimiento, creyendo a lo mejor que era la voluntad de Dios y no era la voluntad de Dios. Ahora, también puede suceder en el caso, hermanos, de que usted, conociendo la voluntad de Dios, se resista a someterse a ella. Conociendo la voluntad de Dios, usted se resiste a someterse a ella. Yo recuerdo que una vez conversamos con algunos ministros y quizás no sé si lo han pasado acá, pero yo lo he enseñado en varias oportunidades y he dicho estas cosas. Por ejemplo, la Biblia no me dice a mí específicamente, hermanos, que los dones, ya sea de lenguas y todas esas cosas, se iban a mantener en el tiempo, sino que fue al principio para autenticar la iglesia. Y que Dios habló de una forma clara a todos aquellos que estaban en Pentecostés y que venían de distintas ciudades, distintos idiomas, distintos dialectos. Y Dios usó a esos 120 para hablarles a ellos en su idioma y en forma clara, para que hicieran su voluntad. Entonces me decía un varón, no, yo hablo en lengua extraña. ¿Y cuáles son esas lenguas extrañas? No, yo hablo lenguas angelicales. ¿Dónde eso aparece en la Biblia? Aunque no aparezca en la Biblia, yo sé que no aparece en la Biblia, pero ¿quién me quita lo que yo he vivido? ¿Me entiendes? Entonces, ahora conociendo ya la palabra de Dios, conociendo esa voluntad, entonces ahora ¿qué pasa? Que la vivencia mía va por sobre lo que está escrito. ¿Me expliqué bien? Hay muchas cosas que nosotros hacemos que pensando que está bien hecho, hermanos, pero no es la voluntad del Señor. Y otras veces que conociendo esa voluntad, nosotros nos resistimos a someternos a ella. Amén. Ahora, podemos tener una tercera alternativa. Ahora queremos, hermanos, buscar una tercera alternativa, la que Jesús está buscando en este momento, en esa oración en el Getsemaní. Jesús está buscando una tercera alternativa. Y ahí vamos a entrar cuando lleguemos a ese punto. Así que si hay un lugar, hermanos, donde Jesús refleja enteramente su humanidad, es en este
en estos versículos que leímos. Usted debe saber de que Jesucristo es 100% Dios y es 100% humano. No es híbrido, no es 50% humano y 50% Dios. Jesús es Dios. Él estaba en el principio. Porque por medio de Él y por Él han sido hechas todas las cosas. Y por Él fueron hechas. Entonces estaba en el principio. Jesús es 100% Dios. Al nacer ahora en una mujer que es humana, al nacer de un parto normal de una mujer, es humano. 100% humano. ¿Me explico eso? Entonces, cuando Jesús tuvo que vivir, hermano, en la tierra, Él vivió su humanidad siendo 100% Dios. Por eso es que dice que se despojó, Pablo dice en Filipenses, que se despojó de todo. Y bajó y se hizo hombre. Y sufrió, cargó la cruz para llevar nuestros pecados. Amén. Cuando resucitó, dice que Dios también lo llevó a la cima y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, lo que vemos aquí ahora reflejadamente, siempre vimos a un Cristo glorioso. Amén. Nosotros a veces cantamos, no creo en un Cristo vencido, sino creo en un Cristo victorioso, un Cristo glorioso. Así lo vemos, un guerrero. Aquí no lo vemos así. Aquí Jesús está en plena angustia. Lucas dice que son grandes gotas de sangre, sus lágrimas, su sudor. Lo vemos con debilidad, lo vemos con un temor, con miedo, y aún con miedo a la muerte. Lo vemos de esa forma. Aquí estamos viendo a Jesús enteramente 100% humano. Que el Señor nos ayude. Entonces, lo que Jesús está haciendo allí, Él está buscando una alternativa, porque Él toma a su discípulo y se va al monte ¿a qué fue? A orar. Los judíos no tienen por costumbre de orar de rodillas. Los judíos oran de pie, no oran de rodillas. La oración de rodilla era solamente una postración y una humillación pidiendo clemencia y misericordia. Eso es lo que Jesús fue a hacer en el monte de Getsemaní. Por eso es que se apartó de sus 3 discípulos más amados, se apartó a distancia de 45, 50 metros para que no le escucharan su oración, sino que quería tener una intimidad con su Padre. Aquí encontramos, por ejemplo, que dice: y les dijo a Pedro, Jacob y Juan, le dijo: mi alma está muy, muy triste. ¿Cómo está su alma? Lo veo en su humanidad. ¿Cómo puede ver usted un Cristo victorioso, glorioso, que esté triste? Pero aquí lo vemos en su humanidad. Hasta la muerte, dice. O sea, Él está viendo los terrores de la muerte. Quedaos aquí, velad. Yéndose un poco adelante, se postró. Aquí estamos. Se postró en tierra ahora. Lo que no era costumbre de los judíos. Se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora. Y decía la oración específica que él hacía, la describe Marcos, dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, ¿por qué al postrarse? ¿Qué es lo que está viendo en el Getsemaní? Él está viendo una copa en el Getsemaní. Por eso es que dice: aparta de mí esta copa. ¿Qué es el contenido entonces que tiene esa copa? El contenido de esa copa es la furia, la ira acumulada desde los tiempos de Adán. Desde la caída de Adán es toda la ira acumulada en esa copa. Eso es lo que está viendo él. O sea, lo que está viendo es el castigo de su pecado, del suyo y del mío,
lo está viendo en esa copa. Y el castigo desde la caída de Adán hasta estos tiempos, imagínense cuánto pecado acumulado. Él está viendo esa copa. Por eso es que él está triste. Por eso es que él está angustiado. Por eso es que está atemorizado. Entonces, lo que Jesús está haciendo en este momento, él está diciendo: Señor, todas las cosas son posibles para ti. Amén. ¿Cuántos dudan eso? ¿Todas las cosas son posibles para Dios? Todas las cosas son posibles. No hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Pero aquí hay una cosa que es imposible. ¿Qué cosa no es imposible? Apartar de Jesús esa copa. Eso no es posible. La copa está ahí y es la voluntad decretiva de Dios. Por ejemplo, hay una voluntad permisiva. Usted puede decir: yo mañana voy a salir al mar y voy a ir a pescar si es que no llueve. Usted tiene una voluntad de ir a pescar, pero está condicionada a que si llueve o no llueve. Amén. Amén. Pero la voluntad decretiva, hermano, es que si llueve o no llueve se va a pescar igual. O sea, la voluntad decretiva de Dios es que Jesús tenía que tomar esa copa. Y aquí no hay vuelta. Aunque Jesús orare a su Padre, aunque Él se postre, Él está buscando una tercera alternativa. Él conoce ya la voluntad del Padre. Estaba profetizado, Él se lo había dicho. De hecho, que les dice: herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Él está hablando de los profetas. Él le había hablado del profeta Isaías, que como cordero mudo iba a ser llevado al matadero. Él está hablando, no había nada desconocido para Jesús. De Él se cumplían las Escrituras. Entonces, pero ahora lo vemos mirando esa copa. Todo el rigor, toda la furia, toda la ira de un castigo estaba sobre esa copa, y esa copa tenía que tomársela Él. Y no había otra alternativa. Por eso que Él dice: Padre, aparta de mí esta copa. Pero luego dice: Señor, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La sumisión a la voluntad de Dios trae muchas veces algunas tristezas. A veces experimentamos soledades, abandonos muchas veces. Por eso que en la voluntad del Señor dice que en algunas ocasiones vamos a tener enemigos. Y más encima nos dice: y los de tu casa serán los peores. Amén. Entonces, el sometimiento a la voluntad de Dios es buena y agradable, pero no la veo, hermano, esa voluntad, hasta que no tenga la plenitud de Cristo en mí. A veces yo no entiendo la voluntad, porque yo pienso esto: Dios debiera hacer eso, y Dios hace lo contrario. Yo no puedo ver esto que Dios está haciendo porque no tengo la plenitud de Cristo viviendo en mí. Por eso es que hay gente desanimada, por eso es que gente abandona las iglesias, porque no entienden la voluntad de Dios. El Señor fue claro, decir: mi pueblo perece, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Le faltó discernimiento. ¿Por qué suceden las cosas muchas veces? Que el Señor les bendiga, hermano. La voluntad de Dios traerá, por cuanto estemos sometidos, ese sometimiento también sea reverente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el sometimiento a la voluntad de Dios muchas veces implica estar solo. ¿Qué es lo que implica?
Veamos el verso 27 y dice: entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Él está citando a Zacarías 13:7. Él está citando las Escrituras. Y aquí vamos a ver otro punto que es esencial, que hacerlo notar, que usted la vea. Jesús le está diciendo que él iba a quedar solo. Ya Judas le había abandonado. Judas ya le había ido a entregar. Ahora estaba solamente con 11. De esos 11, él toma 3. Pedro, Jacobo y Juan. Y los tomó para que estuviesen más, para que estuvieran vigilantes con él, a esos 3. Pero Jesús le está diciendo, cuando estaban los 11, él le está diciendo: ustedes todos me van a abandonar. Amén. ¿Qué dice Pedro sacando la voz? Yo no. Jesús le está diciendo: irán al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, irán delante vosotros a Galilea. Entonces Pedro dijo: aunque todos se escandalicen, yo. Pero que noten eso, porque es importante. Pedro lo que está diciendo: mira, Judas ya no está aquí, los otros 8 que tú dejaste allá tampoco lo vemos acá. No sé qué pasará con ellos en su mente, no sé lo que va a pasar, pero aunque ellos te dejen, aunque ellos se escandalicen, yo no. Yo no. Entonces, y le dijo Jesús: de cierto os digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y incitó a los otros a decir lo mismo, y los otros dijeron: no te negaremos, Señor, estamos contigo. Jesús, hermano, le está diciendo: Pedro, no solamente tú me vas a negar una vez, no solamente me vas a negar 2 veces, tú, antes que el gallo cante, tú ya me has negado 3 veces. ¿Por qué? Porque escrito está que así será. Citando al profeta Zacarías. ¿Y sabe lo que dice? Lo que Pedro está diciendo aquí: aunque así lo diga las Escrituras, aunque así lo haya dicho Zacarías, aunque esté escrito allí, yo estoy por sobre las Escrituras. Mi amor por ti, mi apego por ti es mayor que lo que está escrito. Y aquí es donde muchas veces caemos en las emociones y en los sentimientos. Porque podemos decir muchas cosas y hacer promesas, muchas cosas, cuando lo único con que contamos en ese momento es una emoción o un sentimiento que luego pasó. Nadie puede ir por sobre lo que está escrito. Si hay una lucha que se ha librado, hermanos, por siglos y siglos, hermanos, es tratar de lo que está escrito aquí se ha borrado. Por eso es que en los países comunistas, en las épocas del 60 al 70, hermanos, estaba totalmente prohibido ingresar Biblias, y las Biblias, las que tenían Biblia las quemaban, hermano. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Nunca prevaleció. ¿Sabía usted cómo en 1560, cuando estaba la gran Inquisición y aún las Biblias no podían entrar? ¿Sabe cómo las entraron? Los cristianos pusieron una tapa y pusieron un oso con un árbol allí, el oso tratando de subirse a ese árbol. Se llama la Biblia del oso. Es de 1569. Yo tengo esa Biblia en la casa, de 1569. Y es llamada... Yo siempre me pregunté, ¿por qué le llaman la Biblia del oso? Bueno, un día buscando me encontré con que esa era la razón.
tratar de ingresar con aquellos países donde no querían que se predicara lo que está escrito, entonces la ingresaban como el cuento del oso. Eso era, el cuento del oso. Hace poco ganó un premio uno con el cuento del oso. Pero el cuento del oso, eso es, hermano. Entonces, no podemos ir, hermano, en contra de lo que ya está establecido, de la voluntad decretiva de Dios. Dios decretó esa voluntad. Estaba decretado que iba a quedar solo. Estaba decretado que iba a ser abandonado por sus amigos. Porque estaba decretado que Pedro tenía que negarle. Pedro se está resistiendo a esa voluntad que aunque esté escrito, él no la va a cumplir. Se niega tajantemente a cumplir esa voluntad, conociendo la voluntad. Pedro no era un pescador ignorante. Jesús estuvo 3 años y medio con él, enseñándole todas estas cosas. Estaba bien preparado. Jesús, cuando se fue, los hombres estaban 100% preparados para la obra. Faltaba solamente que llegara el Espíritu Santo para que tuvieran autoridad sobre los enfermos, sobre los muertos y sobre todo espíritu inmundo. Faltaba eso, pero la preparación la tenía Pedro. Entonces lo que él está diciendo, no, yo estoy por sobre las escrituras. Yo conozco que está escrito. Yo conozco que vas a quedar solo, pero yo no voy a hacer caso de eso. Yo voy a estar contigo. Y si es preciso, muero contigo. Y bueno, y la Biblia dice aquí claramente que cuando los llevó al Getsemaní a orar, los dejó para que estuvieran velando. No se olvide que Jesús va con todo los horrores de la muerte. ¿Qué es lo que más necesita una persona que está angustiada? No volada, por si acaso. Cuando está triste, cuando está siendo atribulado, angustiado, ¿qué es lo que más necesita? La presencia de los más cercanos que él tenga. Jesús, por eso se llevó a estos 3, a quien les confidenciaba muchas cosas que a los otros no se los decía. Jesús se mostró a ellos 3 como los más maduros, como las cabezas más visibles, más responsables del Evangelio. Les demostró su debilidad, la angustia. Lo estaba inundando y él quería que en esos momentos en que el ángel de la muerte se paseaba por alrededor de Jesús, quería que sus amigos estuviesen allí velando por él. Haciendo guardia significa eso. Velando es hacer guardia. ¿Qué quería que entonces que Pedro estuviera haciendo? ¿Qué había dicho recién? Que estaba dispuesto a morir por él. Cuando Jesús se levanta de la primera oración, ¿qué está haciendo Pedro? Durmiendo. Se fijó que el amor tan grande que él decía sentir, lo hizo con lo único que contaba en ese momento, que era la emoción y el sentimiento. Los únicos elementos que él tenía, pero que no llegó a cumplir. Porque lo que está escrito no se basa en sentimientos ni emociones. Lo que está escrito, escrito está. Y eso se va a llevar a cabo, quiera usted o no quiera. Lo crea o no lo crea. Jesús ni se muta por eso. Pero él va a cumplir su voluntad. Dios te bendiga. Y la segunda vez, ¿qué pasó con él? Exactamente lo mismo, ¿cierto? Y la tercera vez dijo, bueno, vayan ahora, descansen, no duerman todo lo que quieran dormir porque viene llegando el que me entrega. Y todos conocemos la historia, todos conocemos el resto. ¿Qué pasó con? Fíjese que los otros 8 o 10, podríamos decirle, podían tal vez haber nosotros pensado que pecaron, pero en un grado menor que Pedro. ¿Por qué? Porque los otros no dijeron nada, pero Pedro fue el que sacó la voz. Ahora, podría decir, bueno, pero los otros también al final concluyeron. Está bien. Pero
¿quién fue el que negó? Los otros lo abandonaron, cometieron el mismo pecado, pero a Pedro se le preguntó. Pedro había andado con Jesús sobre las aguas. Jesús lo había sacado para que no se hundiera. Jesús reprendió al mismo demonio que estaba en Pedro. Andaba con él. Y ¿tú también andabas con Jesús el Galileo? No, no lo conozco. No sé quién es ese hombre. Nunca lo he visto. Los otros, por último, lo abandonaron. Pero no dijeron ninguna palabra. Pero Pedro negó. ¿Se da cuenta, hermanos, que a veces nosotros pensamos de que nuestros sentimientos puedan llenar de envergadura y conmover el corazón de Dios? Por eso es que hacemos promesas tan fáciles. Por eso es que ya no hacemos esto. Y ¿quién quiere aceptar a Cristo? Entonces, en el momento de la fogosidad, en el momento de todo el mover que se está viendo allí, yo quiero aceptar a Cristo. Le hacemos hacer una oración de fe y lo mandamos al cielo. El gran problema, hermano, y el gran trabajo que tiene Dios es que lo que nosotros estamos enviando para el cielo, Él lo está devolviendo a la tierra. Medio trabajo que le damos. Porque esas personas, por emoción, hicieron promesas que nunca van a cumplir. ¿Me expliqué? Sin exclusión ninguna, todos los apóstoles iban a abandonar. Pero fíjese que no solamente los apóstoles les abandonaron. Ahí en Marcos, en el 15, versos 33 y 34, dice: cuando vino la hora sexta, quiero decir que Jesús fue crucificado en la hora tercera. Eso significa a las 9 de la mañana. A la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. 3 horas de tiniebla. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? O sea, Jesús no solamente fue abandonado por Pedro ni por sus apóstoles. Jesús fue abandonado por el Padre. Amén. ¿Y qué hizo el Padre? No quiso escuchar ninguna oración de la que Jesús estaba haciendo en el Getsemaní. Aparta de mí esta copa. Jesús no escuchó eso. ¿Por qué? Porque puso tinieblas en la tierra que oscureció, donde Él no escucharía esa oración. Porque lo que estaba haciendo justicia a Dios. Estaba con todo el rigor de la justicia de Él y de la soberanía de Él sobre Jesús en la cruz, en el Calvario. Todos sus pecados lo estaba cargándolo a Él. Usted dice: ¡qué padre! ¡Qué padre! Tan falto de amor, tan inmisericordioso. ¿Cómo le puede dar tan fuerte a un hijo? Pero que Jesús, el Padre, no podía mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús había cubierto del pecado de nosotros. Y lo que estaba viendo el Padre era nuestro pecado. Pero quien los cargaba era Jesús. ¿Me entendió? Por eso es que no podía pasar esa copa. Entonces lo que Jesús hizo, llevar todas las inmundicias de nosotros, todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Todas las iniquidades las llevó en el Calvario. Entonces la voluntad escrita estaba allí, de que Él iba a ser herido y todos los abandonarán, sin excepción, aún su Padre. Su Padre. Solo. Así que muchas veces, amado hermano, el hacer la voluntad de Dios puede que te dejes solo.
Amén. Cuando empezamos nosotros con las reformas que todavía estamos llevando a cabo en la iglesia, nosotros antes teníamos muchos seguidores, pero una vez que empezamos a aplicar lo que está escrito, entonces muchos empezaron a retroceder. Muchos pastores incluso empezaron a irse. No podían permitir que esa voluntad escrita, hermanos, ellos poderlas cumplir. Eso era imposible. Las vivencias, las experiencias vividas pesó más que las propias escrituras. Pero quiero decirte, amado hermano, ninguna experiencia que tú hayas vivido pesa más de lo que está escrito. Lo que está escrito es palabra de Dios. A eso se refiere Pablo, hermanos, que cesarán las lenguas y se acabarán las profecías. Pero la palabra de Dios permanece para. Esta no puede ser quitada. Esta no puede ser borrada. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Está conforme? Así que Pedro no quería someterse a esa voluntad, pero tuvo que someterse a esa voluntad porque era decretiva. Hacer la voluntad de Dios implica angustia. Cuando los hermanos le digo yo, mire hermano, usted ya no puede estar aquí porque usted todavía no ha sido salvo. No puede estar tocando usted. Entonces la gente puede decir, ¿no cree que estamos siendo muy duros? Y muchas otras reformas que estamos haciendo. Entonces la gente empieza a emigrar. Como dije, muchas veces la voluntad de Dios es que quedes solo. Otras veces la angustia te va a embargar. Yo a veces quisiera cambiar. Hay cosas que a mí no es que no me gusten, pero me cuesta aceptarla en la Biblia. ¿Me explico eso? Hay cosas que quisiera que Dios la haya escrito de otra forma. Porque a mi sentimiento, a mi pensamiento, quisiera que Él fuera un poco más justo. Por ejemplo, ayer hablaba con el hermano Juan y el pastor, hay cosas, por ejemplo, la justicia de Dios. Nosotros todos sabemos que Dios es justo. La Biblia dice que en Él no hay ninguna injusticia. Pero no siempre aplica esa justicia. Porque con nosotros no se aplica. ¿Me escuchó? ¿Usted quiere que Dios sea justo? Diga sí o no. ¿Quiere que Dios sea justo? Bueno, para que Dios aplique esa justicia, usted tendría que darle un montón de azote y mandarlo al infierno. Porque esa es la justicia. Porque todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria del Señor, todos, no hay ninguno que haga lo bueno y no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿cuál es la justicia allí? Es que Dios los manda al infierno nomás. Pero no aplicó justicia. ¿Qué aplicó? Misericordia. Misericordia. Entonces, hay muchas cosas que quisiéramos. ¿Por qué escoge a uno y no escoge a otro? Podríamos decirle, Señor, bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿Acepción de personas? Y la palabra de Dios dice, en Dios no hay acepción de personas. ¿Cómo? Entendemos muchas cosas que quisiera aclarar. No, sería muy largo de explicarlo ahora porque no es un tema de seminario, pero más o menos. Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, se va a cumplir aún en contra de nuestra voluntad. Usted no puede torcerle. He escuchado al evangelista ahora, dice, usted puede torcerle la mano a Dios. Si Dios ha decretado algo, usted declárelo. Decrételo. Si Dios ha dicho, por ejemplo, tú vas a morir, te pone un cáncer, decrételo usted. Sano. Y la persona no sana. Yo tenía una hermana que murió hace poquito, menor que mí. Fueron un montón de profetas a decirle que el Señor había dicho que la va a sanar. Y fueron al hospital. Y yo le dije a mi hermana, vas a morir.
Mi hermano me dijo, ¿cómo podía decir esas cosas? No soy desubicado. Mi hermana no estaba yendo a la iglesia, por 20 años que no estaba yendo. Hermana, estás en la disciplina de Dios. Te alejaste de Dios y ahí está la disciplina. Pero que soy desubicado. No puedo decir esas cosas, están enfermos. Entonces, ¿qué es más fácil decirle? Hermana, Dios te va a sanar. Eso sería más fácil, pero sería mentir. Bueno, 2 noches antes que muriera me mandó a buscar para que orara por ella, se reconcilió con Dios. Con eso a mí ya me bastaba. Pero la última noche, de esas cosas que me puso el Señor, eran como las 10 de la noche, y dije, voy a ir a la clínica. Mi esposa dijo, ¿y hasta ahora si no hay, voy a ir igual? Y me fui a la clínica de Ávila. Allá pedí entrar al cuarto de ella y ya estaba mi cuñado ahí, estaba mi sobrino. Y yo la observé, le tomé su mano y le dije, hermanita, hoy te vas con el Señor. Yo te voy a despedir. Y le ve una oración. Le dije, Señor, recibe a tu hija. Y expiró, murió. Eso era. Hay muchas voluntades que a muchos no nos gusta, pero es la voluntad de Dios. Y Dios no es injusto. Dios es justo. Y Dios es bueno. Aunque, como decía el indiecito, aunque pegue, aunque castigue, Dios mío es. Nosotros a veces, como Pedro, nos creemos mejores de lo que somos. Y somos peores de lo que pensamos que somos. Pedro pensó que era mejor de lo que él pensaba y no fue así. Fue peor de lo que pensaba. Dios nos ayude. Dios nos bendiga. ¿Se acuerda que el Señor dijo en una oportunidad, dijo, muchos en aquel día dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, o en tu nombre hicimos esto o aquello, en tu nombre. Mas yo declararé, no os conozco. Hay muchos que están en la fila del Evangelio. Hay muchos que están trabajando, teniendo dones dentro del Evangelio, ocupando cargos muchas veces. Pero cuando lleguemos allá, el Señor va a decir a quien conoce y a quien no conoce. Pero Él dice que sus ovejas Él las conoce y sus ovejas le conocen y sus ovejas oyen su voz y sus ovejas le siguen. Pero son sus ovejas las que oyen, y las que no entienden son ovejas o cabros disfrazados de ovejas, pero no son de su redil. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. ¿Cómo vamos a orar entonces? Que se haga la voluntad de Dios. Ahora, cuando usted sabe la voluntad de Dios, aunque sea difícil hacerla, usted vaya de una forma reverente y haga esa voluntad. Que el Señor nos bendiga.